meditar, hermanos, en este pasaje, un versículo el día de hoy, solamente para la predicación. Romanos 2:4, ya lo leímos en la versión 60. Me gustaría, hermanos, que alguien me comparta si trae alguna otra versión para este versículo. Romanos 2:4. Dice así: porque Él sacó por las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Alguien más trae otra versión? La NTV. Dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas. Como dijo el Chicharito, interesante. Vamos a orar, hermanos, antes de este mensaje, porque aquí hay algo que escudriñar muy profundo, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, porque estamos congregados en tu nombre. Porque, mi Dios, el día de hoy nos unimos para adorarte, hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tus misericordias. Y, Padre, en esta mañana nos preparamos para escuchar tu mensaje. Nos preparamos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Y en ese sentido, Señor, yo te ruego que me utilices como instrumento tuyo, que me permitas, Señor, ser utilizado y que yo no hable ninguna palabra que venga de mí, Señor, sino que todo venga de tu Santo Espíritu, para que esa palabra, Señor, produzca vida en los que lo van a escuchar. Gracias, Padre, por haberme edificado a lo largo de la semana y poder compartir este mensaje con mis hermanos. Y te pido, Señor, también aprovecho esta oportunidad para orar por nuestra familia pastoral, que están en este tiempo de prueba, Señor. Hoy van a recibir noticias. No sabemos, Señor, hacia qué lado se van a inclinar, porque en la carne, Señor, a veces recibimos noticias que son malas para nosotros, que nos afligen, pero confiamos, Señor, en tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, cobíjalos, Señor, debajo de tus alas, dales fortaleza, Señor, y prepáralos, mi Dios. Asimismo, a nuestro hermano, el pastor Joel, que es quien está pasando por esta enfermedad, que él también, Señor, esté preparado para sostenerse de tu mano, ser fortalecido, Señor, y que él confíe en tu soberanía, y que toda la familia, Señor, también pueda tener esa confianza, Señor. Dales ánimo, fortaleza, dirección, pero también confianza en que tu obra, Señor, tú estás obrando en todo momento. Gracias, Padre, por este mensaje. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, de los misioneros normalmente aprendemos muchas cosas de mucho impacto. Hoy quiero hablarles de uno de ellos. Este misionero fue el doctor Paul Brand. Este misionero fue un hermano de Inglaterra, pero que pasó toda su vida en la India ejerciendo su ministerio. Él era un cirujano ortopédico, hermanos, y su ministerio consistía en trabajar con los enfermos de lepra. Él hizo un descubrimiento innovador. Él descubrió que la lepra en realidad lo que producía es que eliminaba los nervios de las extremidades, de manera que los enfermos de lepra no sentían. Por lo tanto, cuando se iban deteriorando su piel, sus extremidades, en realidad era porque ellos ya no sentían el dolor y no tenían cuidado, no sabían ni siquiera cuando se lastimaban, cuando se dañaban, y eso hacía más grave su condición. Eso lo descubrió nuestro hermano, el doctor Paul Brand. El hermano Brand dedicó su vida, hermanos, a desarrollar técnicas quirúrgicas para reconstruir manos y pies de los enfermos leprosos. Hizo grandes avances en esto. Pero hubo algo, hermanos, que fue todavía de más impacto más allá de la medicina, hermanos. El doctor Brand, cuando atendía a los enfermos de lepra, se quitaba los guantes para recibirlos y atenderlos. Los saludaba de mano, los recibía en su consultorio, les daba ese trato humanitario que ellos por años no habían tenido. La enfermedad de la lepra aislaba a las personas de la India, nadie se quería acercar a ellos. El doctor Brand rompió esta barrera al tocar a los enfermos para mostrarles el amor de Dios. Uno de sus pacientes más famosos, hermanos, declaró en una ocasión que si bien es cierto que las cirugías del doctor Brand reconstruyeron sus brazos, en realidad su disposición a tocarlo y a tratarlo como un ser humano igual que él, le abrió los ojos
para conocer el amor de Dios. Su servicio compasivo mostró que la bondad transforma el espíritu. La bondad transforma el espíritu. Por eso, hermanos, a este mensaje de esta mañana lo he llamado bondad que transforma. Bondad que transforma. Y en el versículo que tomamos como base, hermanos, tenemos ahí esa frase con la que termina. La versión 60 dice: la benignidad, hablando de Dios, guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios guía al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, este tema se trata acerca de evangelismo a través del servicio. Y hoy vamos a profundizar en cómo debe de ser este evangelismo a través del servicio. Entonces, el primer tema que quiero desarrollar se titula ¿por qué evangelizar a través del servicio? Cuando tratamos de evangelizar a otros, hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar con muros que la gente levanta. Y puede haber diversas razones, pero las principales, hermanos, es que las personas esperan dos cosas de nosotros. Una, juicio, porque las personas están esperando que lleguemos y los critiquemos y los ataquemos, al menos eso es lo que muchos piensan. Y otra cosa que ellos esperan es debate. Por eso las personas normalmente cuando les queremos compartir levantan barreras. Están listos para debatir, están listos para defenderse cuando los emitamos un juicio sobre ellos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros les damos algo que no esperan? La gente no espera normalmente que les demos servicio. Hermanos, cuando nosotros les damos algo que ellos no pueden explicar, van a bajar la guardia. Esa actitud a la defensiva va a desaparecer. Cuando servimos a alguien en su necesidad, ya sea comida, escucharlo, alguna ayuda práctica, si están haciendo alguna reparación, si se van a mudar, si hay que cuidar a alguien de su familia, etc. Cuando nosotros hacemos eso, estamos guiándolos a que su conciencia los lleve a hacer una pregunta clave. Y esta tal vez les va a sonar familiar. Llega un punto en que las personas preguntan: ¿por qué estás haciendo esto por mí? Lo repito, ayudamos a la gente, les servimos, y en algún punto esas personas dicen: ¿por qué estás haciendo esto por mí? Nadie lo haría. Y la razón, hermanos, es que esta es una puerta para el evangelio. En ese momento, hermanos, ya hay una oportunidad de predicarles la buena noticia del Señor. ¿Predicar el evangelio directamente a las personas puede traer convencimiento? Sí, sí puede traerlo. Pero aquí, hermanos, el evangelismo de servicio es otra alternativa para cuando nos encontramos con alguna barrera. Y siempre debemos de recordar que dependemos de la obra del Espíritu Santo. Habrá casos en los que predicar directamente, ir y decirles el evangelio, no va a producir nada porque ni siquiera van a prestar oído para escucharlo. Se van a cerrar puertas. Así que cuando existe esta resistencia, el evangelismo de servicio es altamente útil. ¿Qué tan útil es el evangelismo de servicio? Bueno, vamos a meditar en ello. Quiero hacerles una pregunta. No me la contesten en voz alta, pero piensen en esto. Si ustedes ya conocen a Cristo, o si ustedes están aquí esta mañana porque escucharon de Él y quisieron venir a la iglesia, ¿qué los trajo aquí entre dos opciones? Una, que alguien les dijo: eres un pecador sin esperanza y te vas a ir al infierno. O que alguien mostró la bondad de Dios en tu vida y por eso entregaste tu vida a Cristo. ¿Cuál de las dos es tu testimonio? No me contestes, pero reflexiona. ¿Cuál de esas dos situaciones te trajo a los pies de Cristo? ¿La bondad que alguien te mostró o que alguien te habló del juicio primeramente? Las dos pueden ser útiles, hermanos, en diferentes circunstancias, pero yo creo que la más común es cuando vemos la bondad del Señor, cuando la iglesia refleja la luz de Cristo. Así que, hermanos, esa es la razón por la cual debemos de evangelizar a través del servicio. El siguiente punto que quiero desarrollar es el modelo de Dios que vemos en el versículo que leímos. Y vamos a abordar en este caso la versión NTV. Si se fijan en el versículo, hay 3 preguntas en la estructura de esa traducción.
Vamos a abordar primero la primer pregunta, porque en esa pregunta vemos el modelo de Dios para el servicio que vamos a dar. El modelo de Dios para el servicio que debemos de dar. La primera pregunta dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Así que vamos a abordar esas tres cosas. En primer lugar, Dios es bondadoso. Lucas 6:35. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Lucas 6:35. Hermano, Adelante, hermano. armad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Gracias. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios? Como acabamos de escuchar, dice que Él ayuda incluso a los ingratos y malos. Así debe de ser nuestro servicio, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que vencer la barrera del merecimiento. Por ejemplo, cuando yo tengo un vecino que es difícil de tratar, yo tengo que olvidarme de mis prejuicios hacia él. Yo no puedo o no debo decir, es que él no se merece que yo le ayude porque es muy pesado. Es que aquella persona no merece que yo le ayude porque es muy difícil. Incluso dentro de la iglesia, hermano. Es que tal hermano no merece mi ayuda porque no me llevo bien con él. La bondad de Dios no es así, hermanos. La bondad de Dios es tal que nos indica que Él ayuda a cualquier persona, incluso a los injustos, a los malos, a quienes no lo merecen. Nuestro servicio bondadoso, por tanto, es ¿para quién? Para todo tipo de personas. Hay que vencer la barrera del merecimiento. Segunda característica de Dios en la pregunta que leímos, tolerante. Dios es tolerante. Salmo 78, versículo 38. Si alguien me puede ayudar a leerlo en la NTV o si me ayudan a mostrarlo acá. Salmo 78, versículo 38. Salmo 78, versículo 38. Dios es tolerante. ¿Alguien que lo quiera leer en la pantalla, hermanos? Con voz bien fuerte. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Amén. Dios es tolerante, contuvo su enojo. Nuestra tolerancia al servir, hermanos, no significa que vamos a estar de acuerdo con lo que la gente haga y que esté mal. No es ese tipo de tolerancia en ese sentido. Nuestra tolerancia, como la de Dios, que se contiene, es que nosotros, hermanos, cuando estemos sirviendo y aparentemente nuestro servicio no produzca nada en la gente, porque las personas, incluidos nosotros, volvemos a fallar, tropezamos, a veces la volvemos a regar, significa, hermanos, que vamos a seguir ahí el tiempo que el Señor nos muestra. Esa tolerancia, hermanos, significa servir a alguien que repite errores, pero seguir acompañándolo con amor, y eso refleja la tolerancia de Dios. Amén. Vamos a la tercera cosa. Dios es paciente. Nehemías 9:30. Nehemías 9:30. Nehemías 9:30 dice así: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual les entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Dios es paciente. Dice el profeta Nehemías, ¿cuánto tiempo estuvo Dios esperando pacientemente por su pueblo? Muchos años. Entonces, en el servicio, Dios espera y da múltiples oportunidades antes del juicio. Nuestra paciencia, hermanos, al servir a alguien se debe de reflejar de esta manera. Claro que no estoy diciendo necesariamente que nuestro servicio con alguien va a ser por años,
Pero lo que sí quiero decir, hermanos, es que requiere constancia. A veces servir a alguien no va a ser de una sola vez. Hay que dar un acompañamiento que va a requerir tiempo, esfuerzo y necesita constancia. Porque esa, hermanos, es la paciencia de Dios. Como leímos allí en Nehemías, Dios esperaba por años. ¿Alguien se acuerda de el arca de Noé? Dios no mandó el diluvio inmediatamente. Tenemos otra ilustración muy famosa de la paciencia de Dios. Él da oportunidades. Nosotros, al servir a otros, debemos de ser también así, hermano. A veces, por el compromiso que requiere, por el tiempo que requiere, a veces por el dinero que se requiere, tiramos la toalla muy rápido, hermano. Pero debemos de aprender de Dios y ser diligentes en servir, hermano, cuando Él nos muestra una oportunidad de servicio. Amén. Romanos 2:4 en la NTV. La segunda pregunta del versículo dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Cuando reflejamos estas cualidades del amor de Dios a través del servicio, esto va a significar algo para las personas. Las personas van a ser más receptivas y de verdad creerán que nuestra intención para con ellos es ayudarles. En ese punto va a ser más fácil que nos escuchen convencidos de que ahora sí lo que yo les voy a decir lo hago con una buena intención. Por eso, hermanos, me encanta esta traducción para este versículo, porque esa segunda pregunta tiene mucha profundidad. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Tiene un significado profundo para las personas. Déjenme darles un testimonio, hermanos, de una persona. Este señor es don Gerardo. Llevo varios meses visitándolo ocasionalmente. Y yo lo escucho, platico con él. Ya hubo una oportunidad de hablarle del Evangelio. La semana pasada lo visité. Estuve ahí en su negocio, estuve platicando con él. Y lo he escuchado, hermanos. En una ocasión, él estaba afligido porque su negocio no iba muy bien. Me decía que no estaba recibiendo los recursos que él esperaba. Entonces, en ese punto, hermanos, yo le ofrecí orar por él. Fue la primera vez que oré por él. Dije: oiga, ¿me permite orar? Tal vez yo no puedo ayudarle con las labores de su negocio, pero Dios sí puede. Y podemos pedírselo. Primero, hermanos, su reacción fue de sorpresa, como de confusión, para ser honestos. Me dijo: ¿de verdad haría eso por mí? Digo: claro que sí. El Señor nos ha mandado a bendecir a otros, porque Él nos bendice todos los días. Dios es bondadoso. Así que, hermanos, él aceptó la oración. Oré por él, por su negocio, oré por su salvación. Y lo que les quiero compartir, hermanos, es lo que me dijo cuando terminé de orar. Me dijo: ¿sabe una cosa, señor Juárez? Porque así me dice. Señor Juárez, quiero decirle una cosa. A mí me molesta que venga la gente religiosa, de cualquier religión. Me molesta cuando se van acercando con un folleto, me molesta que se acerquen para invitarme a sus iglesias, me molesta que traigan la Biblia y me quieran hablar. Pero voy a decirle una cosa, señor Juárez. A partir de hoy tiene mi palabra. Yo no me voy a negar a escuchar lo que usted me va a decir. Porque me he dado cuenta que usted no tiene la intención de reflejar. Usted no quiere llevarme a su iglesia nada más porque sí. Usted me ha compartido cosas que me han ayudado a entender un poquito más a Dios. Así que tiene mi palabra de que yo lo voy a escuchar cuando haya oportunidad de hablar de las cosas de Dios. Bajó la guardia, hermanos. Y ahorita vamos a ver más adelante algo bien importante, pero lo que quiero decirles es que eso es lo que produce, hermano. Pero hago énfasis en una cosa. Esto no fue de un día, hermano. Y esto no fue de 10 minutos. Hubo veces que me pasé una hora hablando con él, pero porque la situación así lo requirió, hermanos. No lo hice intencional. Yo cuando voy con él, no voy pensando, a ver, voy a estar 40 minutos con él. También ha habido situaciones en que estoy ahí 5 minutos y listo, no hay para más. Pero hay constancia, hermano. El servicio para mostrar la bondad de Dios requiere constancia. ¿Y qué haríamos, hermanos, si la palabra y la enseñanza que recibimos no produce vida? Necesitamos que produzca vida.
Por eso, hermanos, el tercer punto que voy a desarrollar es consejos prácticos para servir. Consejos prácticos para servir. Y les voy a dar cinco consejos, porque creo que la idea de servir se entiende muy fácil. Solamente es buscar una apertura para el Evangelio. Pero hay 5 cosas que debemos de considerar. La primera de ellas está en Mateo 10:42. Mateo 10:42. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos? Con voz bien fuerte. Mateo 10:42. Amén. Adelante, hermano. Cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. El primer consejo es, comienza con lo pequeño. En ese pasaje nos dice el Señor que hasta un vaso de agua pudiera tener un impacto eterno, hermano. No necesitas grandes recursos para servir. Un saludo sincero, escuchar a alguien con atención, compartir un alimento o ayudar a alguien con una tarea cotidiana puede ser una puerta para el Evangelio. Qué increíble que hasta un vaso de agua ofreciéndosela a alguien puede mostrar la bondad de Dios. ¡Wow! No sé ustedes, hermanos, pero a mí me maravilla que el Señor nos da oportunidades simples de poder mostrar su gloria. El segundo consejo práctico, 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24. Primera de Corintios 10:24. ¿Quién me ayuda, hermanos? Ninguno busque su propio bien, sino del otro, sino el del trono. El del otro, perdón. Amén. La segunda cosa práctica es identifica la necesidad real y actúa de acuerdo a ello. Identifica la necesidad real y actúa de acuerdo a ello. ¿Qué tiene que ver el versículo que buscó nuestro hermano? Ninguno busque su propio bien. Hermanos, no sirvas solo en lo que tú quieres dar, sino en lo que el otro realmente necesita recibir. A veces, hermanos, tenemos buenas intenciones de ayudar, eso no se niega, pero encasillamos solo en lo que es cómodo para mí, solo en lo que tengo al alcance, solo en aquello que no me va a molestar de más, pero quizá eso no sea lo que la persona necesita. A veces la necesidad no es comida, sino ser escuchado. A veces no es dinero, sino una mano en el hombro. Hay que identificar, hermanos, la necesidad y luego cubrirla. A veces, hermanos, hay buenas intenciones y hacemos el plan y decir, a ver, hoy voy a ir a visitar a una persona para saber cómo está, pero igual y esa persona necesita, no sé, los que tenemos auto, que lo traslademos a algún lugar, está presionado, no consigue taxi, no consigue transporte. Quizá en ese momento la necesidad no es ir y visitarlo y escucharlo, tal vez es ayudarlo con esa necesidad de transporte. Entonces, hermanos, necesitamos ser sensibles a esa condición. No busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Tercer consejo práctico, hermanos. Mateo 10, versículo 8. Este es importantísimo, hermanos. Mateo 10, versículo 8. Mateo 10, versículo 8. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lo lee? ¿Hermanos? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y esa porción del versículo la conocemos, la decimos constantemente. Consejo número 3. Sirve sin esperar recompensas. Sirve sin esperar recompensas. Si servimos esperando que la persona se convierta inmediatamente o nos dé las gracias, estamos comerciando, no estamos sirviendo. Las personas, hermanos, no son monedas de cambio. El alma de una persona no se le puede poner un precio así. Y eso, hermanos, es lo que nos va a diferenciar de algunas otras corrientes de doctrina que utilizan esa estrategia. ¿Alguna vez les ha pasado que llega una persona a su casa y les dice, ¿puedo barrer? ¿Les ayudo a lavar con algo? ¿Tiene alguna necesidad?
Pero lo que nos hace diferente a esas estrategias, hermanos, es que nosotros lo hagamos de corazón. Nosotros lo hacemos porque esa es la bondad de Dios. No lo hacemos para ganar números. No lo hacemos, hermanos, o no deberíamos de hacerlo esperando recibir algo a cambio. Y déjenme ser honesto con ustedes, hermanos. Muchas veces el servicio que prestemos va a requerir tiempo, dinero, esfuerzo, que aparentemente no va a terminar en nada, hermanos. Que después las personas van a decir, no tengo tiempo, no me visites, ya no nos hablan, ya no nos platican. Pero créanme, hermanos, como dice la palabra, el servicio para el Señor nunca es en vano. Entonces, hermanos, hay que hacerlo de manera desinteresada. Aquí quiero compartirles otro testimonio, hermanos. En cierta ocasión llegaron a visitarme los testigos de Jehová. Tocaron la puerta, salí a recibirlos. Me dijeron, ¿tiene tiempo para escuchar de la palabra del Señor? Queremos hablarle de Jesús. Y yo les dije, sí, pero déjenme hacerles una pregunta. Claro, adelante. Yo les pregunté esto, hermano. ¿Por qué razón ustedes quieren hablarme de Jesús? ¿Qué los motiva a hacerlo? ¿Saben qué pasó, hermanos? Se hizo un silencio prolongado. No sé si nunca se habían preguntado por qué hacen lo que hacen. Pero que no nos pase eso, hermanos. Que tengamos siempre claro que nosotros servimos a las personas porque así nos ha mandado el Señor y porque así nos ha dado ejemplo. No nos motiva a reclutar gente, hermanos. No somos reclutadores. Somos emisarios del Señor para compartir su buena noticia. Y solo Él decide quién se va a salvar, hermanos. No nosotros. Hagámoslo de corazón. Consejo práctico número 4. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? En voz alta. Cada uno, según el don que ha recibido, administra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hermano. El consejo número 4, involucra a la iglesia. Involucra a la iglesia. Dice ahí el versículo que leyó nuestro hermano, que cada uno recibió dones. Como iglesia, con la diversidad de dones que el Señor nos dio, podemos ser de más impacto. Ya se viene, está próxima la escuelita de verano. Ya se aproxima también recibir a los hermanos de la MT. Ya se aproxima el primer congreso misionero en Tepeji, hermanos. Vamos a necesitar manos para servir. Y déjenme recordarles una cosa, hermanos. Delante de Dios nadie es menos. Todo es necesario, todos los dones son necesarios. El que enseña en la escuela bíblica de vacaciones no es más que el que cuida la puerta. El que dirige acá la bienvenida y los cantos no es más que el que barre, por ejemplo, el que limpia, que el que sirve los alimentos. Todo es necesario, hermano. Y cuando nos unimos como iglesia, la bondad de Dios para la comunidad tiene un impacto enorme. Así que vamos preparando nuestro corazón para la escuela de vacaciones y todo lo que viene, hermanos. Pero en general hay que involucrar a la iglesia para hacer más de impacto. Cuando yo vine a los pies del Señor, hermanos, una de las cosas que me impactó, y eso lo puedo decir con certeza, es escuchar cuando mi hermano Orlando, que me compartía, también me decía, la iglesia está orando por ti. Y cuando llegué aquí por primera vez, hermanos, que me recibieran otros que no me conocían y me dijeran, estuvimos orando por ustedes, fue de un impacto que no se imaginan. Involucrar a la iglesia va a tener frutos más grandes que hacerlo solo. Consejo práctico número 5, y es el último. Colosenses 4:3, hermanos. Colosenses 4:3. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Consejo número 5. Ora mientras sirves.
ora mientras sirves. El servicio no es solo acción social, es una cuestión espiritual. Ora por la persona mientras la ayudas, pidiendo que Dios abra su corazón. Eso implica, hermanos, orar por él, como el testimonio que yo les daba, en presencia de él, pero aún mucho más, orar cuando no estás con él, con ella. Orar para que el Señor te use, para que el Señor te dé sabiduría, para que el Señor te dé compromiso, para que el Señor te muestre oportunidades. Ora por la persona que el Señor te mostró, para que su alma pueda ser salvada, para que él pueda ver la bondad de Dios a través de ti. Ora por sus necesidades. Ora por sabiduría. Ora por saber qué pasaje compartirle. Ora para que el Señor te dé palabra. Es necesario, hermanos, que dependamos del Señor en todo momento. El servicio por nuestra cuenta puede ser efectivo, pero pues no va a quedar, como decía aquí, más allá de una acción social. Pero cuando oramos, lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a tener la certeza de que lo que suceda con esa persona es la voluntad de Dios. Ya sea que el mensaje no sea recibido, o para gloria del Señor, escuche el Evangelio. Esos son los 5 consejos prácticos. Y quiero decirles algo para terminar con esta cosa de la cuestión práctica, hermanos. A veces nosotros invertimos, como decíamos, recursos en las personas para mostrar la bondad de Dios. Y es probable que no vengan a los pies de Cristo en el momento en que nosotros lo hacemos. Pero el haberles mostrado esa bondad, hermanos, es probable que produzca fruto a futuro. No sabemos si va a venir después otro cristiano de algún otro lugar o qué sé yo, pero cristiano. Y entonces es cuando esta persona va a conectar lo que hicimos hace tiempo con lo que esta persona haga ahora. Y entonces, ahora sí se va a rendir a la voluntad del Señor. A veces nos toca contribuir de diversas maneras a la salvación de las personas. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. A veces nos toca solo plantar, hermano. A otros les va a tocar regar. Y a otros les va a tocar ver el fruto. Pero aún así, hermanos, es de bendición ser parte de las bendiciones del Señor. Amén. Les decía, hermanos, al principio de la predicación, que de los misioneros y su historia aprendemos muchas cosas. El testimonio del Dr. Paul Brand es hermoso porque está siendo un reflejo del modelo de bondad suprema. Él estuvo simulando el ejemplo de bondad suprema. Déjenme darles algunas analogías, algunas comparaciones entre el ministerio del hermano y el ministerio supremo de bondad. El Dr. Brand sirvió a los enfermos de lepra en la India. Cristo vino a servir al mundo que, según la Biblia, está infectado de lepra espiritual, mejor conocida como pecado. Los leprosos de la época del Dr. Brand estaban aislados de la sociedad. Nosotros sin Cristo estábamos aislados de Dios, nuestro Creador. Permanecíamos lejos. No podíamos acercarnos a Él. Era imposible que por nuestra cuenta pudiéramos hacerlo. Los leprosos perdieron sensibilidad en sus extremidades y no podían detectar cuando se hacían daño. Nosotros, en una condición de pecado, perdíamos la sensibilidad para detectar lo que es bueno y lo que es malo, destruyéndonos sin siquiera sentir el dolor de nuestra propia perdición. No lo sabíamos, hermano. No sabíamos que estábamos mal. Estábamos haciéndonos daño y no lo reconocíamos. El Dr. Brand se quitó los guantes para mostrar cercanía a los enfermos. Jesucristo se despojó de sus guantes de gloria, se hizo hombre y nos tocó. Jesucristo tocó al leproso que nadie más quería. Jesucristo tocó a este pecador que no tenía esperanza. No había esperanza, no había amor para este pecador. Jesucristo lo hizo posible. Tocó con sus manos a quien no lo merecía. Jesucristo se quitó los guantes de gloria y luego dejó que sus manos fueran clavadas en la cruz.
Ese fue el servicio supremo. Así que quiero terminar con algo, hermanos. Romanos 2.4 NTV. Romanos 2.4 en la NTV. No sé si se dieron cuenta, pero había 3 preguntas, pero solo meditamos en 2. Las características de Dios, luego la pregunta de si eso significa algo para las personas, pero hay una tercera pregunta que es con la que voy a terminar. Dice la tercera pregunta, ¿me ayudan a leerlo todos en voz alta, por favor? 1, 2, 3. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas sabiendo nuestro pecado? Hay que responder esa tercera pregunta. Quizá hoy tú estás aquí y puedes confirmar que has experimentado la bondad de Dios en tu vida. En muchas maneras. Tienes salud, tienes una familia, tienes un lugar donde dormir, tienes alimento. Incluso una señal de la bondad de Dios es que estás hoy aquí escuchando este mensaje. Ese es un testimonio de la bondad de Dios. Y tú puedes declarar con confianza que Dios es bueno en tu vida. Pero quiero terminar con esta reflexión. Hay un propósito de esa bondad. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios no ha sido bueno contigo solo para que sigas viviendo igual. Ha sido bueno contigo para que te acerques a Él. Así que si hoy escuchas este mensaje, quiero terminar diciéndote esto. Él no quiere condenarte. Quiere curar tu lepra espiritual y darte vida eterna. Si quieres recibir esta vida eterna, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu corazón, con todas tus ganas. Ven en fe a Él y vive por fe de acuerdo a su palabra. Puedes hacerlo desde tu lugar, puedes hacerlo tú que me escuchas desde las redes sociales, si este mensaje ha llegado a ti. Está disponible para ti la vida eterna. Solamente tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú crees esto, ora conmigo para terminar este mensaje. Padre, gracias por tu bondad. Todas las cosas buenas, dice Santiago, proceden de ti. Todo lo que es bueno viene de ti, Padre mío. Gracias porque hoy hemos podido reflexionar en tu bondad. Gracias porque hoy, Señor, hemos entendido que esa bondad que nos has mostrado también es necesario que la mostremos a otros a través de nuestro servicio genuino. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y Dios, es mi oración que como iglesia podamos unirnos, Señor, a servir, ya sea que lo hagamos en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, en la comunidad donde estemos. Que tu luz, Señor, brille a través de nosotros. Que las personas puedan ver esa bondad que proviene de ti a través de nuestro servicio. Y que pueda abrirse ese puente, Señor, cuando ellos se pregunten, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Que nosotros, Señor, podamos darles nuestro testimonio. Hacemos esto por las personas, porque tú ya lo hiciste por nosotros. Curaste nuestra lepra espiritual, Señor. Nos volviste hijos tuyos. Nos aceptaste, Señor, cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, por darnos ejemplo, porque una vez más comprobamos que todo mandamiento que nos das ha sido precedido por un testimonio de parte tuya. Nos has dado ejemplo para servir. Nos has dado ejemplo del amor y la bondad que debemos demostrar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Que podamos, Señor, aceptar en nuestro corazón que ese es el deber que tenemos como cristianos. Y oro también por los que escucharon este mensaje y quizá aún no te han conocido. Permíteles ver tu bondad, Señor. Permíteles conocer ese amor. Permíteles, Señor, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando rindan sus vidas a ti, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.